pegamos un giro 380 grados, aunque me muero de ganas hablar del cómic, loco, me muero de ganas, yo me pongo re loco cuando me pongo a hablar de cómic, me pongo re loco. ¿Saben qué? Se va la bosta. Vamos a hablar del cómic. Bueno, hablemos del cómic en cuestión que hoy tengo ganas de comentarle, porque como bien sabrán todos los que por ahí están metidos e inmersos en lo que es consumo audiovisual de cómics y demás, consumo audiovisual de todo lo que respecta al mundo de las historietas, etcétera, etcétera, hoy en día anda muy en boga todo el hablar del universo Absolute de DC. Ignoro completamente la parte por ahí de lo que es el manga o el anime, porque nunca consumí mucho eso, entonces ignoro qué es lo que está a pleno ahí. Pero en fin, dentro de este mundo de las historietas está muy en boga el universo Absolute, que estaría bueno que le haga un video, pero la verdad es que sí, tiene todas las cartas para que están en auge, porque está muy bueno lo que está haciendo DC con ese universo, digamos, que para los que no entienden es, hablando mal y claro, un universo paralelo al original, digamos, o sea, que tiene todos los personajes conocidos, Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Arrow, ¿viste? Que van saliendo en su versión absolute, digamos, una nueva versión, reversionado, con algunos que otros cambios, y que hasta ahora los que más destacan dentro de su universo son Wonder Woman y Absolute Batman. Son los dos que están resaltando por las historias increíbles que están haciendo. Pero en este caso yo vengo a patear un poco el tablero porque vengo a hablar de un cómic que a mí se me canta las pelotas hablar. Hablando básicamente. Que en este caso yo me voy a ir para la vereda de enfrente y voy a hablar de un cómic de Marvel. Y para que ustedes tengan en cuenta, el último cómic en cuestión, o sea, el último video que hicimos en el canal y que hablamos de cómics fue sobre el cómic de Animal Urbano, ¿no? Que hablamos un poco de qué era ese personaje nacional, argentino, ¿no? Cuáles eran sus tiradas, hablamos de sus diferentes etapas que han pasado, etcétera, 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 ¿no? Que los dejo acá el link para que después lo vayan a chusmear. En este caso nosotros nos vamos a volver a las grandes y conocidas editoriales de cómics de la zona de Norteamérica, ¿no? Que es, en este caso, no DC, sino Marvel, ¿no? Marvel, con un cómic en cuestión que se llama Ultimate Adventures, o como lo conocí yo también, el dúo definitivo que dice acá abajo, que en este caso forma parte de la colección que está a punto de terminarse en la Argentina, que es la colección del universo Ultimate de Salvat, publicado por Salvat, pedazos de cómics. Este cómic en cuestión fue lanzado en el año 2002 y fue lanzado, como bien dije, por Marvel Comics como parte del universo Ultimate, porque viste, así como estaba hablando recién del universo Absolute de DC, es muy típico y muy común, más para los que ya leen cómics asiduamente, que se generen múltiples universos dentro de la editorial, digamos, en universos en los cuales muchas veces se toman arbitrariedades para hacer un nuevo reinicio del personaje, el personaje tiene cual o determinada habilidad, pasa tal o cual cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Después a veces pasa una crisis o pasa algún tipo de evento macro que reordena todas esas realidades. Todo está hablando muy a grosso modo y muy por arriba, etcétera, etcétera. Y seguramente otra persona dentro de este mar inmenso que es internet debe estar hablando mucho mejor que yo con respecto a esto. Este cómic en cuestión sale dentro de lo que se conoció como el universo Ultimate de Marvel. ¿Qué fue el universo Ultimate? Fue un universo que fue lanzado en el año a principios de los 2000, tras Marvel Comics haber salido de una década del 90 muy turbulenta para la editorial, porque estuvo declarado en bancarrota, estuvo económicamente para el ojete, hablando mal y claro, y para principios de los 2000 Marvel lanza un universo que se llamó Ultimate, que lo que buscaba era atraer lectores nuevos, que, spoiler alert, es lo mismo que está haciendo DC con el universo Absolute, traer lectores nuevos, o sea, lanzar una nueva tanda de cómics que vos decís engancha a nuevos lectores. En el caso de Ultimate, la premisa es arrancar un universo con los personajes ya de por sí conocidos,
que cuenta un inicio más o menos similar al que se conoce. En este caso creo que el primero fue... Sí, el primero con el que se inicia este universo fue el de Spider-Man, y que el lector nuevo que se metía en este universo no hacía falta que lea nada de lo que ya había que leer, o sea, no tenías que leer nada de todo lo que venía pasando anteriormente para entender lo que se inicia en este universo. Dentro de este universo sale, como dije recién, este cómics que se llamó Ultimate Adventure o Dúo Definitivo, que tuvo como autores dentro de lo que eran los guiones a Ron Zimmerman, que acá puedo estar pifiándola porque por ahí puedo estar dando algún tipo de error, me puedo llegar a confundir. Sé que por ahí los nombres de los autores, los nombres de los dibujantes, etcétera, me puedo confundir. Ron Zimmerman era el guionista, que era también el guionista encargado de el Spider-Man, de unos cómics de Spider-Man, no me acuerdo cuál. Duncan Fegredo tuvo a cargo de lo que son los dibujos y la tinta, que creo que él también estuvo en un par de cómics de Hellboy. Después Sean Phillips en dibujos y tinta, que él supo participar dentro de lo que fue Hellblazer y algunos cómics de Batman. Y se suman a este panel, ¿no?, de autores, guionistas, dibujantes y demás, Walden Wong en tinta y Steven Buccellato, y creo que se me está olvidando alguien más, pero no lo tengo anotado. En fin, ¿cuál es la particularidad que estoy hablando de este cómic en cuestión? Antes de hablar en sí de qué trata, de su historia, etcétera, etcétera, que este cómic nace dentro de una campaña que pasó en Marvel que se llamó la campaña del You Decide. U decide. You Decide. ¿En qué se trató la campaña del You Decide? Fue una suerte de experimento de marketing que lanzó Marvel a raíz de una competencia de egos que empezó a desarrollarse entre Peter David, que era un escritor veterano, guionista veterano que ya tenía Marvel, Bill Gemas, editor de operaciones de Marvel Enterprise, ahí está, me estaba saliendo, y Joe Quesada, que era el editor en jefe de Marvel Comics. Era un choque de egos entre ellos tres, ¿no?, en relación a cuál de las tres sagas que se estaban editando para ese entonces en Marvel, no era que se estaba editando, era una cuestión de egos en relación a quién tenía la razón, hablando mal y claro, quién tenía la razón y quién la tenía más larga, ¿no? Y que esta lucha entre ellos tres se iba a definir por el público, y se iba a definir por el público en base a quién compraba más una serie de 3 sagas que estaban por, algunas ya estaban saliendo y otras que ya estaban por salir, que en estas 3 sagas, ¿no?, iban a ser Capitán Marvel, Marvel o Ultimate Adventures. Esta en este caso, dependiendo cuál de las 3 iba a ser la más exitosa, era cuál de estos 3 tipos que hablamos recién, Peter, Bill o Joe, era el que tenía razón. En el caso del cómic que tengo en mi mano, no fue la ganadora, porque solamente lanzaron, si no me equivoco, 6 números o 4 números nomás, y el cómic no siguió, murió ahí. Y en el caso de Marvel y Capitán Marvel, creo que había ganado Capitán Marvel, pero que igualmente no siguió mucho tiempo, y entonces esta campaña del You Decide no tuvo mucho éxito ni nada, quedó muy ahí. Pero está bueno como una particularidad para contar alrededor del cómic en cuestión. Ahora sí, ¿de qué carajo trata el cómic para que el que lo esté mirando y diga, bueno, macho, hablame y contame algo del cómic para que yo diga me voy a leerlo? Básicamente, hablando mal y claro, el dúo definitivo Ultimate Adventure es una parodia hecha y derecha de Batman y Robin. Es una parodia hecha y derecha de Batman y Robin. Y es parodia, porque no se ahorra demasiadas sutilezas para decir copié de Batman y copié de esa obra de DC. ¿Por qué? Para los que estamos más interiorizados dentro del universo del cómic, sabemos que existen múltiples versiones de Batman y Robin, ¿no? Que existen, existen versiones malvadas de Batman como Owlman, por ejemplo, o versiones incluso ya dentro del universo DC que son muy similares a Batman, como por ejemplo
que ahora se me acaba de ir el nombre, pero de una manera alarmante, que es el tipo este que tuvo una serie, ¡ay, Dios mío! Moon Knight. Que es Moon Knight, por ejemplo, un personaje de Marvel que es muy similar y muy parecido a Batman, con sus matices obviamente y cosas muy diversas y distintas, como es Moon Knight, por ejemplo. Pero en el caso del cómic en cuestión que estamos hablando, de el Ultimate Adventures, es una parodia hecha y derecha que sucede en la ciudad de Chicago y que involucra a los personajes que involucra son al búho, o en inglés, al búho halcón, lo traduce como búho halcón en el cómic, que en inglés creo sería Owl Hawk, algo así, como sería la traducción en inglés, lo voy a poner acá abajo, así, después cuando lo averigüe bien, lo voy a poner bien, que sería ese sería el nombre del héroe en cuestión, y que el nombre de civil del tipo es Jack Danner. Después involucra a Woody como nombre de civil, cuando no está como vestido como superhéroe, a Hank Kibble, y después podemos mencionar también a otros como la tía Ruth, a Lee, a Daniel Tolbert, al ayudante, etc. ¿Por qué decimos que es una suerte de parodia de Batman y Robin? Porque justamente este Jack Danner es básicamente un ricachón, un tipo con mucho dinero que tras la muerte de sus padres, que ahí se diferencia todo el tiempo de Batman y Robin, porque no dice que murieron, que lo mataron, que fueron víctimas del crimen, digamos, que los mataron porque un criminal vino y lo mató, como pasó la historia de Batman, digamos, que es Joe Chill, el asesino de sus padres, ¿no? Genera ese trauma en él y que luego nace el Caballero Oscuro. En este caso, Jack Danner todo el tiempo dice que sus padres murieron en un accidente. Todo el tiempo dice eso. Y la historia se narra mucho desde la perspectiva de Hank Kibble, que sería básicamente el Robin, que acá se hace llamar Woody. El personaje se llama como Woody. Y cómo él pasa de estar en un orfanato y que él tiene una actitud siempre muy rebelde y muy ya incluso chocante, bastante confrontativa contra todo, digamos, como esa actitud, digamos, lo empieza, bueno, hace que tenga siempre problemas en el orfanato y que en un momento hace que tenga cercanía con este Jack Danner, al cual termina adoptando a este Woody, y que después Woody, cuando se va a vivir en la casa de Jack Danner, descubre, digamos, el nido, lo que sería la baticueva de este Jack Danner, en donde él se convierte y se viste como el personaje este del búho halcón, digamos. El Daniel Tolbert sería básicamente su Alfred, es la persona que está en la casa, y que acá se agregan otros personajes más, a diferencia siempre haciendo un reflejo frente a Batman y Robin, digamos, que acá no está solamente Alfred, digamos así, acá agrega otras personas más que están más en el núcleo íntimo viviendo en la casa, que son la tía Ruth y Lee, ¿no? Y bueno, obviamente que muchas cosas más no quiero decir ni hablar para no tampoco spoilear a toda la historia, que tampoco es un historión, no es una cosa que vos decís, ¡guau! Los giros que tiene, cosas. Hay un par de cuestiones que vos decís, esto podría estar mucho mejor y demás, pero no deja de ser un cómic disfrutable, y cuando uno disfruta algo, y más cuando a uno le gusta tanto lo que es las historietas y los cómics, está bueno contarlas y recomendarlas. Y después, al fin y al cabo, es mi canal y hablo de lo que quiero. Cosita diferente también haciendo este paralelismo con Batman y Robin. Batman, obviamente, lo que se fija, lo que tiene como lema, como icono, es los murciélagos, toda la cuestión orientada a ese tipo de animales. Acá son los búhos. Acá son los búhos lo que él tiene como lema y lo que él tiene como... Todo hace referencia a eso, digamos. Es más, la baticueva se llama el nido, está lleno de búhos en el lugar. Woody, el Robin de acá, tiene como muy cercano siempre a un búho, digamos, que es el que anda con él todo el tiempo y que si no mal no recuerdo, no le pone nombre. Otra cosa que asemeja a ambos, que esa actitud chocante y muy pesada, digamos, que hace acercar mucho... Para los que leyeron más cómics, digamos, van a entender que hace acercar mucho a la figura de este Robin a la figura de Jason Todd, el segundo Robin que tuvo Batman, que todos sabemos bien cómo terminó ese Robin. Esa actitud chocante de Woody, esa actitud chocante que tiene, que con todo confrontativa, se refleja también en Jack Danner, en cómo se enfrenta y rechaza
a los Ultimates. ¿Qué son los Ultimates? Básicamente los Vengadores de este universo. Capitán América, Thor, Iron Man, Hawkeye, Hank Pym, o sea, se me fue el nombre ahora de él, de Ant-Man, digamos, básicamente, el hombre hormiga. Cómo los rechaza y cómo se confronta contra ellos, como totalmente casi en un paralelismo a lo que hace Woody, Hank, lo que hace Hank, digamos, en esa actitud que tenía todo el tiempo para con las personas, con el resto. Y en fin, esto es Ultimate Adventures, digamos, un cómic al cual a mí me gustaba charlarlo, contarlo y hablarlo porque me parecía bastante interesante y una lectura amena, corta para todos aquellos que lo quieran leer. Es un cómic que tiene creo que 5 o 6 números nomás, o si no menos, no hace falta leer más nada, en el cual uno puede ir, chumear, indagar y cagarse de risa y encontrar los paralelismos para con Batman, que al final les dejo la pica, hay uno muy particular pero muy preciso y que incluso está bueno que esté. Está bastante copado ese último. Gente, esto fue Ultimate Adventures, el dúo definitivo de Marvel Comics dentro del universo Ultimate de Marvel. Universo que, bueno, tuvo después sus tropezones bastante importantes. Pero mirá cómo te hizo un video. Loco.